Como saben, estamos en una serie de sermones, derribando fortalezas, 2 Corintios, ¿sí? 10 del 4 al 5, ¿sí? Y hemos visto ya 9 fortalezas. Y hoy vamos a ver la última fortaleza. Les dije que no lo iba a avisar, pero ahora se lo puedo decir. Esta es la 10ª y última fortaleza de esta serie de sermones. Y como bien les dije, después de cerrar esta serie de sermones, hablaremos en 2 o 3 ocasiones al menos de la gran fortaleza principal, en la cual todas las fortalezas que hemos visto a lo largo de estos meses están conectadas a esa fortaleza principal. Y hoy es la 10ª y última fortaleza de esta serie de sermones. ¿Recuerdan todas las que hemos visto? Yo les voy a echar una mano en orden cronológico. Empezamos hace ya unos meses con el humanismo. Después hablamos del conformismo. Después del relativismo, del deísmo, del materialismo, del racionalismo, del emocionalismo, del universalismo, del liberalismo y hoy concluimos con el individualismo. Y es una fortaleza que evidentemente nos afecta como sociedad, como individuos, como seres humanos y también como creyentes en este tiempo. Yo le voy a dar la definición de individualismo y después la vamos a explicar para poder ampliarla y entenderla quizá un poquito mejor. ¿Qué es el individualismo como concepto o idea? El individualismo es esa filosofía, ética, idea moral o pensamiento que defiende que los objetivos y los deseos propios de cada individuo, de cada persona, son lo importante. Que el individuo es autosuficiente e independiente para obrar según su propia voluntad, colocando a la persona, al individuo, en el centro y propósito de su propia existencia. Podemos definir también el individualismo como egoísmo, o también, como digo yo muchas veces, el yoísmo. Cada vez que usted y yo utilizamos el pronombre personal, la primera persona del singular, yo, me, mí, conmigo, es individualismo. Yo soy, yo hago, porque yo pienso, porque yo razono, porque yo, individualismo. A mí me parece, a mí me gusta, a mí me gustaría, individualismo. Escúchame, recíbeme, háblame, individualismo. Estarías mejor conmigo. Si estuvieras conmigo, individualismo. Yo, me, mí, conmigo, individualismo. Y fíjese, todos hemos sido educados en individualismo, ¿sí? Si usted y yo vamos a la calle, hacemos una breve encuesta y le decimos a alguien, ¿cómo está la sociedad del mundo? Muy mal. Está muy mal. ¿Y usted cómo está? Yo, muy bien. O una de dos, o nos mentimos a nosotros mismos y estamos igual de mal que la sociedad, o nos importa tan poco la sociedad que vivimos como si fuéramos indiferentes a ella. En ambos casos es terrible, porque hemos llegado a la conclusión de que yo y mi vida y mis circunstancias y los demás que se apañen cada uno, creyendo y pensando que lo que nosotros hablamos, decimos, pensamos, no afecta a los demás, en puro individualismo. Hemos nacido desde pequeños con una actitud egoísta hacia los demás y hacia el mundo. Ya desde bien pequeñitos reflejamos nuestra condición de pecadores. ¿Cuántos tienen hermano o hermana? ¿Y algún amigo del...? Todos tienen hermano o hermana. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hay poco hijo único aquí. Pero ¿cuántos tienen además algún amigo o amiga de la infancia, en el colegio? Sí, todos. Nunca le pasó de bien chiquitito que cuando estamos haciendo algún tipo de deporte, actividad, juego con alguien, y a esa persona le sale mejor la actividad o juego que a nosotros, ¿qué hacemos desde bien chiquitos? ¡Ah, ya no quiero jugar más! ¡Ah, es que no era tan importante! ¡Ah, es que empezamos a levantar falso testimonio! ¡Es que has hecho trampas! ¡Es que no juegas limpio! ¡Vamos a jugar otra cosa! ¡Esta no es tan interesante! Desde bien pequeñitos, si no somos el centro de atención, si no somos el protagonista de la historia, nos frustramos, nos enfadamos y aún somos capaces de levantar falso testimonio contra la persona o el niño. Desde bien chiquitos. Porque somos individualistas, egoístas, egocéntricos.
Y de mayores también lo hacemos. Déjeme que le recuerde. De mayores también seguimos actuando de esta manera. Déjeme decirle algo. El individualismo y el egoísmo es contrario a la palabra de Dios. Es lo más anticristiano y antibíblico que hay. El individualismo es espíritu de anticristo. Es contrario a lo que la palabra de Dios nos revela. No hay menos individualismo que el reflejo del amor de Cristo. No hay nada menos individualista que Cristo. Pero podemos llegar a pensar y a vivir que al final, ¿qué importa a los demás? ¿Qué importa lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo piense? Es cosa mía y a los demás no le afecta. Estamos errados. Estamos muy errados. El individualismo adolece de varios puntos débiles. Tenemos que recordar que desde el principio Dios creó al ser humano. Y Dios no lo creó solo. Desde el principio Dios dispuso toda la creación para que el ser humano pudiera habitar rodeado de la creación de Dios. Y también dispuso que el ser humano pudiera tener relación con Dios. Y aun con todo, cuando lo vio que estaba solo, ¿qué hizo Dios? Nada más en el principio, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y creó a Eva y formó a Eva de Adán. Porque no es bueno que estemos solos. El ser humano ha sido creado y diseñado por Dios para vivir en familia, en sociedad. Vivir unos con otros, precisamente para salir de nuestro individualismo y egocentrismo permanente. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Que podemos vivir en sociedad y ser individualistas. Que puedo vivir en una ciudad con millones de habitantes y ser egoísta e individualista. Que puedo tener familia y ser individualista. Que puedo ser padre y ser individualista. Que puedo tener esposa y ser individualista. Que puedo tener una mascota y ser individualista. Por eso, muchas veces, cada año, las mascotas son abandonadas porque llega el verano. Porque el día que vi a un hombre paseando un perro dije, yo también quiero un perro. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Y si yo tuviera un perro? Y estoy pensando en el bien que me podría hacer a mí tener el perro. ¿Pero qué ocurre? Cuando llega el verano y quiero irme de vacaciones, el perro es un problema. Por eso cada año se abandonan perros en estaciones de servicio y en la calle. Porque el día que me gustó más otra cosa, el perro pasó a ser un problema. Porque el día que decidí tener una mascota en mi casa, no pensé en el bien que le podía hacer al animal, sino en el bien que el animal me hacía a mí. Puro egoísmo, puro individualismo. Hay muchos matrimonios que están basados en egoísmo. Vivimos en pareja porque no queremos estar solos. Pero pensamos y deseamos lo que ella o él nos ofrece a nosotros. No nos casamos ni vivimos en pareja pensando en lo que nosotros podíamos hacer por la persona, sino en lo que Él hace para nosotros y por nosotros. Podemos ser padres y ser individualistas. Ay, sí, debe ser el tiempo de tener un hijo, porque mis amigos tienen hijos y hablan siempre de los hijos. ¿De qué voy a hablar si no? Pues habrá que tener un hijo. ¿Es el tiempo de tener un hijo? Sí, es el tiempo de tener un hijo. Y cuando tengo mi hijo, no voy a renunciar a mi carrera profesional, tampoco a mi tiempo libre y mucho menos a mis relaciones sociales. Quiero tener un hijo pero que se críe solo. No, puro individualismo, puro egoísmo humano, reflejado en todos nosotros. Si Dios hubiera pensado de manera individualista, jamás Cristo hubiera venido a la tierra. Jamás. Porque Dios ya era autosuficiente y perfecto mucho antes de crear al ser humano. Y mucho antes de crear cualquier ser angelical o espiritual, Dios ya estaba completo y pleno en sí mismo. Pero nos creó a nosotros por mostrar y revelar su amor para con nosotros, no porque Él necesite nada de nosotros. Así es el corazón de Dios. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Romanos 5:8. Mas Dios muestra, revela públicamente y notoriamente su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! Él muestra su amor por medio de Cristo.
no lo dejó oculto, no lo dejó en secreto, es público y notorio para todo aquel que está dispuesto a creer y rendir su vida a Dios. ¿El individualismo se ha colado en la iglesia? No solo nos afecta como seres humanos, nos afecta como creyentes. Nos afecta como creyentes tanto en nuestra relación con los demás como en nuestra relación con Dios. Mi llamado, mi ministerio, mis sueños, mis metas, mis propósitos, mis deseos, mi reputación, mi cielo. ¿Sí? Mis oraciones, mi testimonio, mi. Nos relacionamos con los demás para nuestro propio beneficio. Tenemos amigos porque nos hacen sentir bien a nosotros. Asistimos a la iglesia porque nos hace bien sentir a nosotros. Servimos a los demás porque nos hace sentir bien a nosotros. Hay dos maneras de colocar una silla en un lugar de culto. Una, colocarlo para que todos adviertan que estoy sirviendo a Dios. Y espero a que alguien lo pueda ver y la coloco. Y si no hay nadie, hago ruido para que se note. Y carraspeo para que se vea. Y otra manera de colocar una silla en un culto es de forma anónima, orando por esa silla en secreto. Dios mío, que la persona que se sienta tenga un encuentro contigo. Hay dos maneras de evangelizar en la calle. Una es demostrarme a mí mismo que soy capaz de predicar públicamente. Y me enorgullezco de eso y me hace sentir muy bien. Sí, que soy capaz de hablar en público en la calle, que soy valiente para Dios. Y si me puede hacer una foto, mejor. Otra es, en todo tiempo y en toda ocasión, sin que nadie lo sepa, por un fuego en tu corazón que Dios ha puesto de ver a las personas directas al infierno. Y no poder no predicar la palabra. Hay dos maneras de orar hoy en día. Una es decirle, hermano, estoy orando por ti, y no hacerlo. La oración moderna se ha convertido en avisar a alguien que estoy orando por él, pero no hacerlo. Escúcheme, decirle a alguien que ora por él no significa que ore por él. Decirle a alguien que ora por él no es suficiente con, sí, pienso en ti. Si está muy bien, está muy bien. Está muy bien decir, pienso en ti, hermano, pero pienso en ti, no oro por ti. Es muy diferente. Prefiero 100 veces un creyente que no advierte jamás en su vida que ora por mí, que lo hace, que uno que dice, oro por ti y no lo hace. Le digo más, en el reino de los cielos tiene mucho más peso esa oración anónima delante de Dios que una oración reflejada a los hombres. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre esos 120 en el aposento alto, ¿qué dice nada más comenzar? Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y déjenme decirle, el contexto de este texto bíblico es literalmente todas las cosas, hasta las económicas. No vamos a entrar ahí, pero déjenme decirlo, todos en común, todos en un mismo espíritu, unánimes en un mismo propósito. Muchas personas, pero un solo cuerpo. El individualismo no solo nos afecta en nuestra relación con los demás, nos afecta también en nuestra relación con Dios. Jesús no llamó a un discípulo, llamó a 12. No existe espacio en el reino de los cielos para lobos solitarios ni individualistas. No habrá ni uno en el cielo. Ay, pero David, los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaban. Sí, es verdad, eran hombres solitarios. Sí, un llamado muy difícil, pero siempre era para el pueblo de Dios. El propósito de Dios era traer su voz al pueblo. No era una persona independiente e indiferente con lo que ocurría alrededor de él. Todo lo contrario. Y la Biblia, hermano, es clara y contundente al respecto. Yo sé que esto nos está escociendo a todos, evidentemente, porque vivimos en un mundo individualista, pero déjenme decirle, la Biblia es tan clara y contundente. Cantamos, somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos pueblo de Dios, somos ovejas de Dios. Ezequiel 34, 30 al 31. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi
pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Jesús dijo en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Somos pueblo de Dios, somos ovejas de Dios, somos cuerpo de Dios. Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, unidad en el cuerpo y cooperación en el cuerpo. Muchos miembros, un cuerpo. También dice la palabra de Dios que somos iglesia, eclesía, asamblea de Dios. 1 Corintios 12, 27 a 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en Colosenses 1 al 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pueblo de Dios, ovejas de Dios, cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo. Por eso, hermano, cuando Jesús es preguntado por sus discípulos, enséñanos a orar, ¿qué respondió? Padre nuestro, nuestro, no mío, nuestro. Quitando cualquier idea individualista de un Dios individual solo para mí. Padre nuestro. Dios no nos creó para satisfacernos a nosotros mismos. Dios no nos creó para nuestra propia felicidad. Dios no nos creó para sentirnos realizados. Dios nos creó para su gloria, no para la nuestra. Dios nos creó para su gloria, no para la nuestra. Vivimos una relación egoísta con Dios. Oraciones para nosotros, predicaciones para nosotros, obras para nosotros. Por eso hoy en día, en la iglesia moderna, hay más creyentes que prefieren ser influencers que misioneros. Hay más creyentes que prefieren ser predicadores que pastores. Porque que te den palmaditas en la espalda y te digan que hablas muy bien y te den un like y te escriban mensaje privado diciendo cómo me ha bendecido Dios a través de ti, ¿a quién no le gusta un poco de eso, Sí. Pero orar y ayunar y pelear por un alma que no es la tuya, eso es otra cosa, ¿no? Pocos están dispuestos. No se deje embelesar por palabras elocuentes. Vamos detrás de personas, de ministerios, que no podrían decir siquiera si una oveja es suya, que no rinden cuentas a nadie ni a nada, solo más que a sí mismos. Detrás, como perritos falderos, de una persona que no estaría dispuesta a dar 3 minutos de su tiempo para escucharle, ni 2 para orar por usted. Le doy un consejo pastoral, 2 consejos pastorales. Cuando usted se vea impresionado por una persona que está sirviendo en el ministerio, en cualquier tipo de rango o ámbito, y usted se vea impresionado y diga, uy, esta persona parece un hombre, una mujer de Dios. Esta persona parece que Dios la está usando. Le recomiendo 2 consejos pastorales. Escúcheme bien. El primero, acérquese a la persona. Por lo tanto, si está en otra parte del mundo no lo puede hacer. Acérquese y haga así, mira. Inspire profundamente y detecte cómo huele. Y no me refiero a su olor corporal humano. Me refiero a discernir con el espíritu cómo huele. Porque hay 2 opciones. Que huela a perfume caro, a perfume de elocuencia, a perfume de dignidad humana, de reconocimiento humano, a perfume de grandes títulos, a perfume de grandes multitudes. O que usted huela y que huela a oveja, a rebaño. Me impresiona bastante más lo segundo. Y después de olerlo espiritualmente, fíjese en sus manos. Si tiene una manicura cara, sospeche. Si tiene unas manos callosas,
con tierra entre las uñas de haber tomado el arado y no mirar atrás, quédese con ese. Hágame caso. Mucha palabra, poca oración. Mucha verborrea, poca pasión por las almas. Mucho intelecto, poco fuego. Mucho cargo, poca carga. Por eso, aún en este tiempo, Dios sigue guardando a sus hombres de Dios y a sus mujeres de Dios. Gracias a Dios, que aún los hay. Por eso, un hombre, después de 40 años de ministerio en esta tierra, habiendo sido pastor de muchos de ustedes, después de dejar el ministerio, porque su salud dijo basta, y pelea todos los días, en su fe y en su espíritu contra su cuerpo, a 1000 kilómetros de distancia, aún ora por usted todos los días, de forma anónima, porque aún sigue habiendo hombres de Dios. Gracias a Dios que no todos son charlatanes y mequetrefes. Gracias a Dios que aún hay hombres de Dios de verdad. Carga, no cargo. Que Cristo viniera a la tierra es el mayor acto de amor de Dios para con nosotros. Es el acto menos individualista de la historia de la humanidad. Cristo no necesitaba nada de nosotros. Era pleno y perfecto en todo. ¿Qué dice Juan 1? En el principio, si hubiera un principio, antes del principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En plenitud, en toda potestad. No necesitaba nada de nosotros. Jesús no vino por sí mismo. Entonces, ¿por qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por sí mismo, vino por ti y por mí. De eso se trata. Del acto menos individualista de la historia. Ese es el corazón de Dios. Y el egoísmo tiene que ser quebrado de nuestras vidas. Tenemos que apartarnos de toda idea egocéntrica, egoísta e individualista de nuestra vida cristiana, porque es lo menos cristiano que hay sobre la faz de la tierra. Quiero que me acompañe a Mateo 22, 36 al 40. Vamos a exponer el texto bíblico en esta mañana. Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, le pregunta un hombre conocedor de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos despacio. Lo primero que tenemos que advertir es que es habitual en el ministerio de Jesús que Jesús fuera preguntado por cuestiones éticas, morales, religiosas, espirituales, litúrgicas, y que Jesús siempre aprovecha todo tipo de preguntas de sus discípulos, de extraños, de religiosos, para revelar mucho más de lo que es preguntado, para siempre proponer una revelación del reino de los cielos a nosotros. Y es habitual que sea preguntado por algo en concreto y Jesús responda mucho más por lo que es preguntado. Y este es un claro ejemplo, porque la pregunta es muy específica de parte de este hombre. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿De qué ley está hablando este hombre? De la ley de Moisés al pueblo de Israel, la ley que Dios dio al pueblo de Israel, los 613 preceptos levíticos del Antiguo Testamento que usted puede encontrar en el Pentateuco. Le está preguntando específicamente sobre la ley de Moisés. Y la pregunta es muy buena y muy interesante. ¿Por qué? Porque este hombre no le está preguntando sobre la ley y la tradición humana, sobre la ley y la interpretación de la ley. Recordemos que en el contexto de Jesús, los fariseos y religiosos no solo seguían la ley de Dios, sino que habían añadido a la ley todo tipo de tradición humana, interpretación de la ley, ley sobre la ley, todo en un mezcladillo tremendo de hombres que ya no se separaban ni se entendía nada. Pero este hombre no está preguntando por la tradición, está preguntando por la ley de Dios. Y este es el primer paso, hermanos, para conocer la verdad. Preguntarle a Dios lo que Él nos tiene que revelar, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me interesa, no lo que yo interpreto, sino lo que Dios es. Y la pregunta es buena, porque quiere saber la verdad de la ley de Dios, no la ley de los hombres. Y usted puede ver
en el versículo 40, después de que Jesús responde, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amplía la respuesta. Fíjese en los detalles. Y dice dos mandamientos. Pero no le han preguntado por un mandamiento. ¿Jesús está dando dos respuestas? ¿O está dando una respuesta que vincula a la segunda? Jesús está dando el gran mandamiento y como consecuencia del gran mandamiento vincula el segundo grande mandamiento. Es decir, si no cumple el primero es imposible que cumpla el segundo. Y fíjese la revelación de Jesús. Dice, la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la revelación que está dando no solo se marca en la ley de Moisés, sino que se marca antes del Pentateuco, en el Pentateuco y después del Pentateuco, en todo el Antiguo Testamento, hasta el último profeta que es Malaquías. Y le digo un secreto, por extensión también está hablando de toda la palabra de Dios. Lo que está diciendo Jesús es que si usted y yo leemos la palabra de Dios y no llegamos a la conclusión del gran mandamiento que Jesús va a revelar, no hemos entendido la Biblia, literalmente. Porque si entendiéramos la Biblia, el resumen de toda la Biblia se resume de esta manera. Lo que Dios demanda del ser humano se resume en esta verdad. ¿Y cuál es esta gran verdad? Amarás al Señor, tu Dios. Y la palabra griega utilizada es ágape, amor ágape. Un amor que no proviene del hombre, que no podemos fabricar en nuestro corazón. Tenemos amor filios para con los demás, amor de hermanos, de hermandad, amistad. Tenemos amor eros, sexual, íntimo entre las parejas, sí, pero no somos capaces de fabricar el amor el cual está describiendo Jesús. El amor ágape es un amor sin interés, desinteresado, sin condiciones, 0% egoísta, puro, 0% del hombre y 100% de Dios. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo puedo amar a Dios de esa manera si yo no puedo fabricar ese amor? Ahí está la primera verdad espiritual del texto. No puedo dar un amor que no he recibido primero. Para poder dar ese amor, debo haberlo recibido primero. Debo haberlo experimentado primero. Lo que está diciendo Jesús es, debes reconocer, debes aceptar el amor de Dios para poder dar ese amor a Dios, porque no es tuyo, sino que proviene de Dios. No puedo dar algo que no tengo. No puedo fabricarlo, no puedo fingirlo, no puedo imitarlo. Tiene que provenir de Dios, tengo que aceptarlo de parte de Dios a mi vida para yo poder dar ese amor a Dios. De eso se trata. Amarás al Señor tu Dios. Dios en mayúscula, no un Dios, no cualquier Dios, no dioses hechos por hombres, el único y santo Dios, el creador de todo, el único Dios verdadero. Dios en mayúscula. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo amaremos? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El secreto, hermanos, de poder amar a Dios de esta manera es haber recibido el amor de Dios primeramente. ¿Qué dice primera de Juan 4, del 15 al 19? Fíjense, atentos al apóstol Juan. Se nota que era un testigo presencial de las palabras de Jesús ese día. Se las supo de memoria. ¿Qué dice Juan? Todo aquel que confiese. ¿Qué es confesar? Confesar es vivir. Confesar es vivir que Jesucristo es mi Señor. Pero para poder vivir en esa condición, para poder vivir en esa verdad, hay pasos anteriores. Convicción de pecado, arrepentimiento y confesión. Porque si no confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, voy a volver al mismo estado que estaba antes. Sí, puedo tener convicción de pecado. Sí, incluso me puedo arrepentir. Pero si Dios, el Señor, no es el centro de mi vida, volverá a caer una y otra vez en la misma rutina. Y aquí está diciendo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido, experimentado, probado, degustado y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¡Aleluya! Debería usted estar con una sonrisa en la cara.
Él nos amó primero. Porque Él no demanda nada que no haya hecho primero. Así es Dios. Y Él me amó primero. Por eso yo puedo amarlo a Él. De eso se trata. Del amor que he recibido de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es, con todo nuestro ser al completo. Ser interior, ser exterior, al completo. La palabra corazón habitualmente en el Antiguo Testamento se utiliza para hablar del alma o del espíritu, también de la mente. Está reforzando la idea del ser al completo. Hay un texto muy conocido, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él no se está refiriendo el proverbio al corazón físico. Tum, 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 tum. Se está refiriendo al alma, al ser, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Nuestro amor por Dios debe someter todo nuestro ser a dicho amor. Eso significa pensamientos, intenciones, relaciones, sentimientos, emociones, razones, acciones. Por lo tanto, toda nuestra voluntad al completo. ¿Me oyó? Repito, pensamientos, intenciones, relaciones, sentimientos, emociones, razones, acciones, toda nuestra voluntad al completo. Y Jesús dice, este es el primer gran mandamiento. Y decimos, bueno, debería terminar aquí la respuesta. Pero no termina aquí la respuesta. ¿Qué está haciendo Jesús? Vinculando esta verdad espiritual a la siguiente verdad espiritual. Que si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, que si yo verdaderamente amo a Dios, entonces el segundo mandamiento, ¿y cuál es? Amarás a tu prójimo. ¿Qué está diciendo? Que lo que revela, lo que muestra que mi amor por Dios es verdadero, que es real, es que yo amo a mi prójimo. Que es imposible, escúcheme bien, es imposible que yo diga que amo a Dios y le aborrezca a usted. Y que usted me dé urticaria. Y que para mí usted sea indiferente. Es imposible. Y también es imposible que yo diga que amo a los demás, que soy filántropo, que voy y doy comida a los pobres y me voy a viajar a África y que Dios no lo amo y que no quiero saber nada de Dios. No es un amor verdadero. Es un amor fingido para nuestra propia gloria y reconocimiento. El amor nace de Dios y de Dios es derramado sobre nosotros. Y nosotros, amando a Dios de forma natural, fluye ese amor para con los demás. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Primera de Juan 4, justo después de lo que acabamos de leer, continúa. ¿Y qué dice Juan? Muy fuerte. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el segundo es semejante, dice Jesús. Amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Y aquí está la clave, el segundo secreto espiritual del texto. No puedo amar a los demás si no he aprendido a amarme a mí mismo. Y usted estará pensando, oh David, acabamos de ver que somos individualistas. Sabemos amarnos muy bien a nosotros mismos. No tenemos ni idea de amarnos a nosotros mismos. Ni idea. Mire, escúcheme. Cada vez que usted y yo decidimos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, cada vez que usted y yo nos queremos dar un buen capricho personal, un buen gusto para satisfacernos a nosotros mismos, cada vez que usted y yo buscamos nuestra propia gloria y reconocimiento y destacar sobre los demás, no nos amamos a nosotros mismos, nos odiamos a nosotros mismos. Es todo menos amarse a sí mismo. Somos nosotros mismos los que nos ponemos piedras delante de nuestros pies para tropezarnos. En un autoboicoteo espiritual permanente. El mayor enemigo del ser humano es uno mismo.
Y sí, claro que Satanás tiene sus artimañas y todo por medio del pecado, sí lo sé, no ignoro esto, pero muchas veces nos autoboicoteamos a nosotros mismos. Cada vez que yo decido hacer mi voluntad y no la de Dios, me odio a mí mismo. No es amarse a sí mismo, es todo lo contrario a amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque amarse a sí mismo es haber entendido que la voluntad de Dios es mejor para mí que la mía propia. Y por eso amo a Dios y delego mi confianza en Dios y no en mí mismo. Cada vez que yo tengo una oportunidad de obedecer a Dios y no lo hago, me odio a mí mismo. Por eso la disyuntiva real diaria de hago lo que yo quiero hacer, hago lo que a mí me gusta hacer, obedezco la voz de Dios. Si yo digo, David, espabila, que siempre te sale mal, que no es tu propia gloria, que no es lo que tú deseas, sino lo que Dios te ha dicho que hagas, ahí empiezo a entender y amarme a mí mismo por primera vez en mi vida. La primera vez que nos amamos a nosotros mismos es el día que hicimos la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es amarse a sí mismo. Por eso amar a Dios me lleva a amarme a mí mismo. Y cuanto más amo a Dios, más me amo a mí mismo, porque hago su voluntad y no la mía. Y cuando yo amo a Dios y aprendo a amarme a mí mismo, puedo amar a los demás. Porque yo no tendré relaciones de amistad o personales con usted para sacar provecho de usted, ni usted de mí, sino que será el amor de Dios el que nos presida, porque no es nuestro. De eso se trata el amor de Dios. De eso se trata la verdad bíblica. El individualismo no tiene cabida en el reino de los cielos. Para amar a Dios, debo recibir el amor de Dios. Punto número 1. No puedo dar un amor que no tengo. Y cuando amo a Dios, comienzo a aprender a amarme a mí mismo. Y cuando me amo a mí mismo porque hago la voluntad de Dios, puedo hacer la voluntad de Dios para todos los demás. Y lo intentamos a nuestras maneras, hermanos, no funciona. Nos esforzamos por hacer un amor que casi parezca de Dios y esforzamos y voy a ser hoy un poquito más paciente, voy a ser un poquito más prudente, voy a ser un poquito más amoroso. No nos funciona. A los 2 minutos salta y salta toda la basura que hay dentro. Hay gente que oramos muchas veces, Dios mío, dame más amor por los demás. Yo le digo, ore así, Dios mío, dame más amor por ti. Porque cuando más te ama a ti, más le amaré a usted. De eso se trata. Mire, yo le amo a usted porque amo a Dios. Si no, no estaría aquí. Me dedicaría a mi carrera profesional y siendo domingo estaría en la playa. ¿Me oyó? Pero porque amo a Dios estoy aquí. Y porque amo a Dios le amo a usted. Y créeme, le amo mucho. Porque no se trata de asuntos de hombres, se trata de asuntos de Dios. Y si yo amo a Dios, le amo a usted. Pase lo que pase. Y yo sé lo que usted está pensando, sí, David. Yo he probado e intentado hacer esto, pero me han destrozado la vida. He intentado amar a los demás, pero me han producido dolor, sufrimiento. Han cargado sobre mí cosas terribles. Deposité mi confianza en los demás para intentar amarlos. Y ellos me decepcionaron y me hicieron daño. No deposite su confianza en hombres, deposite su confianza en Dios. Le he dicho que yo le amo a usted porque amo a Dios. Y no importa lo que usted me haga, porque yo no lo hago para usted, lo hago para Dios. Y si se trata de Dios, no importa lo que ocurre. No le estoy diciendo que ahora diga, No le estoy diciendo que no sea prudente. No le estoy diciendo que usted olvide, no lo olvide. Pero puede ser usted libre hoy de esa carga, aflicción, problema y herida que tiene en el corazón, recibiendo el amor de Dios. Conocemos muy bien el texto bíblico de 1 Corintios 13, el amor, ¿no? Se lo quiero volver a leer, pero desde esta perspectiva. Leemos atentamente. 1 Corintios 13, 4 al 7. Lo primero que dice el texto, el amor es sufrido. Da por hecho que amar implica sufrimiento. El amor es benigno, busca siempre lo bueno para los demás. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca su propia gloria, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese amor se manifiesta a nosotros por medio de una cruz y Cristo en un madero. ¿Quiere usted conocer el amor de Dios para con usted? Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tenemos que aprender a recibir el amor de Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué corazón estará tan endurecido para no querer recibir este amor? ¿Qué es lo que nos ha pasado para no poder disfrutar y vivir y experimentar este amor de Dios para con nosotros? Jesús no solamente reveló en una cruz el amor de Dios, en toda su vida en la tierra. Antes de ser crucificado, reúne a sus discípulos, a los 12. Judas estaba allí, que lo iba a entregar, y Pedro, que lo iba a negar también, a los 12. ¿Y qué hizo? Juan 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué clase de amor es este? ¿Cómo podremos siquiera soñar que podemos fingir esto? O lo recibimos o es imposible. ¿Qué clase de amor es este? Que el Maestro, el justo, el santo, se humilla y le lava los pies a una panda de sinvergüenzas como nosotros. Al traidor allí le lava los pies. Al negador que dijo yo no te negaré le lavo los pies. Y a usted y a mí nos lava los pies. ¿Qué clase de amor? Yo no le puedo hacer entender, tiene usted que experimentarlo. Tiene usted que conocerlo. Mire, el diablo está encantado con que usted y yo seamos individualistas. Es su plan principal en este tiempo. Que vivamos cada uno con nuestros asuntos de Dios y cada uno que se aguante y que busque por su manera y yo con Dios y cada uno con... El diablo está encantado con esto. ¿Sabe por qué? Le cuento un secreto espiritual en la Biblia. ¿A quién otorga Jesús la autoridad espiritual cuando Él se va? ¿A quién? A la iglesia, al cuerpo, al pueblo, a las ovejas. Dice Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No la entrega un hombre, la entrega la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Significa literalmente que cuando una iglesia se une en un mismo espíritu, en un mismo enfoque, en una misma verdad en Dios, van juntos, unánimes, coordinados, cooperando, en un mismo sentir y en un mismo propósito, en un lugar, una región o un país, no hay demonio, potestad o principado que pueda resistirlo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que cuando la iglesia está unida, es fuerte en Cristo, en un mismo sentir espiritual, no hay potestad, no hay infierno, no hay pecado que no sea quebrado por el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Por eso, Satanás está encantado en adormecernos, en hacernos indiferentes a los demás, en cantarnos la nana de buenas noches. Duérmete, niño, duérmete ya, porque el día que una iglesia se levanta en un lugar, en un barrio, ¡ay, amigo!, los demonios tiemblan. Porque somos un solo cuerpo. Ah, hermano, si pudiéramos vivir esto en este tiempo, usted iba a ver la mano de Dios obrando fuerte.
Porque Dios no derramó su don a una persona, la derramó sobre la iglesia. Y la autoridad está sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Y cuando juntos, cooperando, todos en un mismo espíritu, vamos en un mismo propósito delante de Dios, haciendo su voluntad en un barrio, ¡ay! Los demonios huyen. No hay enfermedad, no hay potestad, no hay nada que lo pueda impedir. Esa es la realidad de Dios. Esa es la realidad de Dios para su iglesia. ¿Quiere usted comprobarlo? Vamos a hacer algo profético. Mire, quiero, para que usted entienda esta verdad espiritual, quiero que al finalizar la prédica, usted vaya a una persona de esta sala, la que menos conoce. Quizá no sabe ni su nombre. Y quiero que vaya esa persona, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo en orden y decentemente. Y le pido que no vaya una persona de su mismo rango de edad. No, 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 no. Me encantaría ver adolescentes con ancianos, solteros con casados. Algo muy variado, como cuerpo de Cristo. Porque los niños que escuchan también son importantes. Quizá los más importantes. Todos somos iglesia. Y no me importa la nacionalidad, no me importa nada. Me importa que seamos iglesia. Y usted va a ver lo que va a ocurrir. Lo primero que va a hacer es preguntarle a la persona su nombre si no lo sabe. Y después pidamos perdón a Dios por no saber su nombre. Y lo digo para mi propia vergüenza. A veces ni siquiera me acuerdo de todo el nombre de ustedes. Es una vergüenza. Porque usted está aquí y debería saber su nombre. Y después de preguntarle el nombre si no lo sabe, usted le va a preguntar por una petición de oración a esa persona. Y la persona le va a decir su petición de oración. Y luego va a hacer al revés. La persona le preguntará su nombre y le dará una petición de oración. Y van a orar uno por el otro. No hace falta que ore en voz alta. Yo sé que hay personas más tímidas o más nuevas. No se preocupe. Basta con decir su nombre y poner la petición de oración. Y en un tiempo, juntos, van a orar el uno por el otro. Y usted va a ver como cuando el cuerpo de Cristo se une en un mismo propósito, muchas de las oraciones van a ser contestadas. Porque el poder de Dios está derramado sobre su iglesia, no sobre un hombre que habla. ¿Le parece interesante? Yo espero que sí. Yo creo que Dios puede orar hoy. Pero debemos renunciar a toda idea individualista y egoísta de nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta en la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar. Tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció. El pueblo esclavo vio la luz. Nos libertó, nos libertó. Nuestra victoria fue la cruz. Queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar. Tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció. El pueblo esclavo vio la luz. Nos libertó, nos libertó. Nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció. El pueblo
Ya